Cada uno de los presentes, vamos a recibir la palabra del Señor como recién se ha orado y se le ha pedido a Dios por una palabra. Dios va a responder esa oración, porque Dios tiene una palabra para nosotros. La palabra se encuentra en Primera de Samuel, un libro del Antiguo Testamento, versículo 15. Hoy vamos a estar hablando sobre la rebeldía y la obstinación. Vamos a mirar qué aprendemos de ese versículo número 23 del capítulo número 15. Amén. Amén. Versículo número 23. Pido que todos apaguen los celulares y que ya no salgan al baño. Vamos a leer el versículo número 23. ¿Lo tienen? Amén. Dice el versículo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Palabra del Señor. Tomen sus lugares. Bendito sea Dios. Bueno, apagamos nuestros celulares entonces. Y olvídense del llamado de la gente de esta tierra. Vamos a oír el llamado de Dios. Amén. Bueno, quiero hablarles sobre dos cosas que la Biblia nos enseña así en el versículo número 23, y es justamente de lo que yo presenté recién: la rebeldía y la obstinación. No voy a hacer un análisis exhaustivo de estas dos palabras, sino que quiero tomar estas dos palabras como una enseñanza general y unirlas para que ustedes vean que estas dos palabras van juntas y trabajan juntas en la experiencia del cristiano, en este caso. Y tengo algunas cosas que decirles con respecto a este versículo. Primero, la durabilidad de la rebeldía. La rebeldía, ¿hasta cuándo dura? Bueno, la rebeldía dura lo que dura la obstinación. La rebeldía es desobediencia y todos sabemos. Y la obstinación es permanecer en ese estado. Obstinación significa que uno va a hacer fuerza, o va a perseverar, o va a permanecer en el estado en que uno ha elegido. Eso es obstinación. Y se puede emplear en dos categorías también. Primero, obstinación positiva, que es cuando uno se propone lograr una meta, por ejemplo. Cuando uno estudia y dice, voy a recibir de esto. O trabaja y trabaja para comprarse tal cosa. Eso también es una obstinación, pero es positiva. Pero también está la obstinación negativa, que es cuando uno también se propone y se mantiene en ese estado, pero con rebeldía. Entonces, la rebeldía está sujeta a la obstinación. La rebeldía dura, como recién dije, lo que dura la obstinación. Y cuando una persona permanece en su rebeldía, no se dice que es rebelde, sino que es obstinada, ¿verdad? Decimos, qué persona obstinada que es. No cambia su modo de pensar, ni su modo de andar, ni su modo de vivir. Una persona puede ser rebelde y después arrepentirse. Y eso por ahí lo hemos comprobado algunos de nosotros ya, ¿no? En la rebeldía hemos cometido algo que desagradó al Señor. Pero una persona rebelde y obstinada difícilmente se arrepentirá. Porque la obstinación es justo lo que hace que la rebeldía permanezca. ¿Vieron? Entonces, podríamos decir así, que la rebeldía ante la obstinación es cosa pequeña. Pero la obstinación sí domina a la rebeldía.
estas dos cosas son negativas ante Dios. Cuando la persona rebelde es obstinada, su rebeldía pasó a otro nivel. Ya no es más la persona rebelde de siempre, sino que pasó a un nivel de gravedad en su rebeldía. Porque además de desobedecer a Dios, permanece en esa desobediencia. No solamente es rebelde la persona, sino también obstinada. Y hasta podríamos decir totalmente esto, que la persona es obstinada. Porque cuando nosotros hablamos de la obstinación, también hablamos de la rebeldía en este caso. La rebeldía está inmersa. Incluye la palabra obstinación, la rebeldía. Entonces cuando nosotros miramos un pasaje como este, nos damos cuenta que esto no son cosas sencillas, ¿verdad? Estas son conductas de las personas que no son cosas sencillas. Nosotros vemos la rebeldía y la obstinación en las iglesias, también vemos afuera, en los colegios, en la sociedad donde vivimos nosotros y en los hogares. En los hogares también hay rebeldía y obstinación. Uno no quiere cambiar. Además de ser rebelde, no quiere cambiar. Y ese no querer cambiar es obstinación. Amén. Entonces, ¿cuánto dura la rebeldía? Lo que dura la obstinación. Vamos a ver ahora la procedencia de la rebeldía y de la obstinación. Estos dos comportamientos negativos proceden del yo, proceden del ego. No proceden del diablo, sino del ego. Tampoco es una herencia recibida de los padres, sino que es algo propio nuestro. Es de nuestro ego personal. El que es rebelde hace lo que quiere. Y el que es obstinado sigue haciendo sin límites lo que él quiere. ¿Lo oyeron? El que es rebelde, por supuesto, que va a hacer lo que quiere. Pero el que es obstinado, además de rebelde, va a seguir haciendo sin límites lo que él quiere o lo que ella quiere. Porque ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Del yo, del ego. Es un problema del ego. El pecado nace de la satisfacción propia. ¿De dónde nace el pecado? De la satisfacción propia. Esto quiere decir de nuestro propio ego, de nuestro propio yo. Por ejemplo, el que miente, ¿con qué intención miente? Lo hace en beneficio de sí mismo. ¿O no? Nunca miente uno para beneficiar a otro, sino en beneficio de sí mismo. Y si es para beneficiar a otro, tiene que estar también él incluido en eso. Para quedar bien él o ella. O para salvar una situación. Pero siempre está incluido él. Si él no está incluido, no tiene por qué mentir. La mentira es un pecado. Entonces, aquí el que miente lo hace en beneficio de sí mismo. El adulterio y la fornicación son pecados. El que adultera y fornica lo hace en beneficio de sí mismo. No lo hace por amor, sino por beneficio de sí mismo, otra vez. Robar es un pecado, ¿no? Amén. Y el que roba lo hace en beneficio de sí mismo. Fíjate, lo que te estoy mostrando es que el pecado nace de la satisfacción propia, del yo, del ego. El que se enoja lo hace en beneficio de sí mismo. ¿O no? A mí me hicieron esto y me hicieron esto otro y uno se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque el amor propio fue herido. El amor propio fue herido, fue lastimado. Es el ego otra vez, es el yo. El que se violenta lo hace en beneficio de sí mismo. Todo lo que te estoy mostrando son pecados. Y estos pecados están muy ligados al ego personal, al yo personal. El que se rebela o el que es rebelde lo hace en beneficio de sí mismo. ¿Por qué uno es rebelde? Porque no quiere hacer lo que el otro le manda hacer. ¿Qué es rebeldía? Es oponerse a un mandato. Eso es rebeldía. Entonces el que es rebelde lo hace siempre mirando a sí mismo, ¿verdad? Yo no hago esto porque no me beneficia. ¿En qué puedo sacar provecho?
Fíjate, esas expresiones. O alguno sabe que está haciendo mal y justifica todo eso, pero siempre se pone él como víctima. El que es obstinado lo hace en beneficio también de quien, de sí mismo. De manera que todos los pecados son del yo. Todos los pecados, no hay un solo pecado que no sea del yo, que no sea del ego personal, que no sea del viejo hombre, que no sea de la carne. Todos son del yo, todo gira en torno a la persona que peca. Y no existe una sola tentación del diablo que no apele al yo. Porque ¿de qué sentido tendría que el diablo nos tiente haciéndonos pensar no sé qué en un marciano? Nadie pecaría. Nadie caería en la tentación. Pero la tentación siempre se hace apelando al yo personal. Por ejemplo, en el huerto del Edén, el diablo se le apareció a la mujer, le dijo, ¿Dios dijo que no comas esto? Y la mujer dijo, sí, Dios dijo que no comas. Y escuchen bien. Y el diablo le dijo, no, Dios sabe que si comes el fruto prohibido, serás como Dios. Esa tentación apeló al ego, al yo personal. Todo pecado comienza ofreciendo ganancia para uno mismo, pero termina ofreciendo pérdida para uno mismo. Y toda obediencia comienza ofreciendo pérdida para uno mismo, pero termina ofreciendo ganancia para uno mismo. Entonces, todo lo que vos encuentres en la Biblia, en la palabra de Dios, que aparentemente ofrezca algo que no te beneficie, y Dios lo está mandando, y no te beneficie en lo personal, tomalo. Porque a la larga te va a beneficiar. Y toda tentación u ofrecimiento satánico que te ofrezca rápidamente un comienzo con mucha ganancia y está en desobediencia ante Dios, no lo tomes. Permítanme decirle este consejo, no lo tomen. Amén. De manera que la rebeldía y la obstinación proceden del yo carnal. Alguien puede decir, soy rebelde porque mi padre es rebelde, porque mi madre es rebelde, porque estoy en una sociedad rebelde, y nada de eso es cierto. Uno es rebelde por su propio ego. Uno es obstinado por su propio ego personal. Amén. Entonces, la obediencia es opuesta, ¿verdad?, a la rebeldía, obviamente. Y la obediencia, en la obediencia, mejor dicho, no procede el yo. La obediencia no procede del yo. ¿Obedecer qué es? Obedecer es darle el gusto a alguien. ¿No es eso? ¿Qué es obedecer? Es darle el gusto a alguien. Nos decimos, alcanzamos un vasito de agua. Y cuando lo hace, qué obediente que es este chico, ¿no? ¿En qué consiste la obediencia? En darle el gusto a alguien. El que obedece ha renunciado al yo. Parece que estoy hablando en otro idioma yo. ¿Nadie me entiende o sí? El que obedece ha renunciado al yo. Por eso obedece. No pregunta, ¿me beneficia? No dice nada de eso. Dice, Dios, tú dices eso, lo hago. ¿Ha renunciado al yo? Dijimos que la rebeldía procede del yo. Y la obediencia procede de una vida que ha renunciado al yo, al ego personal. El que obedece no se agrada a sí mismo, sino que agrada al que da la orden. Fíjate estos principios fundamentales. Y en este caso el que da la orden es Dios. Y el que da la orden en la iglesia sigue siendo Dios. De manera que entonces yo ahora, para obedecer, me tengo que despojar de mí mismo. Tengo que sacar todo aquello que se relacione con mi ego.
El que es rebelde, el que se enoja, el que no sé qué, patalea, está lleno del ego, está lleno del yo. Y por lo tanto no está lleno de Dios, no está lleno del Espíritu Santo. Amén. El que obedece se niega a sí mismo. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué dijo después? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? No me voy a agradar. Significa, no sigo a Cristo para agradarme, sino que sigo a Cristo para agradarlo. Sigo a Cristo para agradarlo. Y eso es un principio tan fuerte, que venga lo que venga, uno siempre va a seguir a Cristo. Porque uno ya ha renunciado a sí mismo. Y ha renunciado a la satisfacción propia. Ha renunciado al ego y al yo. Por eso es que en la obediencia no hay pecado. Porque en la obediencia no hay ego. En todo lugar donde haya ego, habrá pecado. Amén. Entonces la persona obstinada es una persona egocéntrica. ¿Cómo es? Egocéntrica. Y la persona que obedece a Cristo es una persona cristocéntrica. ¿Notas la diferencia? Ya mis principios no son los míos, sino los de Cristo. Ya vivo para Cristo. Busco cómo agradar a Cristo, de manera que el ego queda en un segundo plano, pero ahora queda Cristo. Y en la vida de un cristiano que obedece a Cristo, todo gira en torno a las demandas de Cristo, a la palabra de Cristo. Entonces uno escucha la palabra de Cristo y la pone por obrar, se libera de su ego. El ego es como una fábrica que produce pecados, 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 pecados. Rebeldía, obstinación y otros pecados. Amén. Amén. Veamos ahora cuál es la gravedad de la rebeldía y de la obstinación. Ya nosotros sabemos que estas dos conductas son pecaminosas. ¿Vieron o no? Son pecaminosas. Y dice el versículo que el pecado de rebeldía es tan grave como el pecado de ocultismo. ¿Vieron ahí? Eso de que yo hago lo que quiero, eso de que yo mando en mi casa, que papá y mamá no me pueden ordenar, eso que en la iglesia los pastores no me pueden mandar, eso de que Dios no me manda. Dice Dios que es rebeldía y que es un pecado tan grave como el ocultismo. Y dice que el pecado de obstinación, eso de seguir en esa mala conducta, seguir en esa postura, eso es obstinación. Dice Dios que es un pecado tan grave como el pecado de idolatría. ¿Ven ahí? La gente acude al ocultismo, ¿para qué? Primero, los que quieren practicar el ocultismo lo hacen para ser alguien. ¿O no? Quieren ser alguien. Quieren estar por encima de la gente. Quieren guiar a gente. Quieren manipular a gente. Quieren mostrarse como personas importantes ante la sociedad. Y los que van a consultar, ¿para qué? Para conseguir lo que ellos quieren. ¿Para qué van? Para conseguir lo que ellos quieren. Vengo a que me adivine el futuro. Vengo para que me muestre cuál es la clave para hacer fortuna. Vengo para que se me sane todas las enfermedades. Le dice la gente a los brujos. ¿O no? Entonces, ¿para qué va la gente al ocultismo? ¿Para qué practica? ¿Para qué va la gente allí? Para agradarse ellos mismos. ¿Lo ven o no? Nadie va al ocultismo para decir, a ver, enséñame un mandamiento de Dios, porque no lo tienen. La gente acude a los ídolos. ¿Para qué? Para obtener lo que ellos quieren sin necesidad de abandonar nada de su parte. Entonces es, Santísima no sé qué, concédeme esto. Y San no sé qué, dame lo otro. Pero claro, no van a dejar nada de su parte, no van a arreglar su vida. El adúltero no va a corregir esa conducta, el mentiroso no va a corregir nada. Solo están detrás de los ídolos para que se cumplan sus deseos.
¿Qué ven ahí? El ego, el yo personal. ¿Ven o no ven? Tanto el ocultismo como la idolatría son pecados del yo. La rebeldía y la obstinación fomentan la egolatría. ¿Qué es la egolatría? Es la adoración a uno. Antes de que alguien adore un ídolo, se está adorando a sí mismo. Y antes de que alguien adore a algún demonio del ocultismo, se está adorando a sí mismo. Porque busca que se haga su voluntad y nada más que su voluntad. Eso se llama egolatría. La adoración a uno. Ahora uno escucha cuando Cristo en su evangelio predica, y Él va a predicar en contra de todo esto. Y Él va a decir palabras como, por ejemplo, tomen su cruz diariamente y síganme. Él va a decir, ¿alguno quiere ser mi discípulo? Pierdan su vida. Porque el que pierde su vida, la hallará. Entonces el evangelio de Jesús y el evangelio que nosotros predicamos está totalmente en contra del egocentrismo y de la egolatría. La adoración a uno mismo se efectúa cuando uno hace lo que quiere. Pregúntate en tu vida, ¿estás haciendo lo que querés? Por ejemplo, o haces lo que debes, desde el punto de vista de los mandatos de Dios. Vamos a detenernos unos segundos para preguntarnos, ¿mi vida en qué consiste? En que yo hago lo que quiero, hago lo que se me da la gana y hago cuando tengo ganas. O yo hago lo que Dios quiere que haga. Si vamos a decir, no, mi vida se reduce a que se hace todo lo que yo quiero, hermano, vos sos un ególatra. Y claro que enseguida se va a ver rebeldía, obstinación en tu vida, pecados de todo tipo. Tal vez ustedes digan que nunca fueron al ocultismo, ni nunca fueron idólatras. Pero si son rebeldes y obstinados, son ocultistas e idólatras. ¿No dice eso el texto bíblico? Es igual, dice. Soy rebelde y es el pecado para Dios como el del brujo, el adivino. Soy obstinado y es el pecado para Dios como el idólatra o un ídolo. Es exactamente igual. Amén. Entonces ustedes ven que esto de tenés que obedecer a Dios, de predicar todos los días acá, ¿saben para qué se predica? Para que se obedezca. No es una rutina, ni un ritual. Venir, cantar, escuchar lo que el hombre habla y me voy a mi casa. ¿De qué se habló? Ni sé, ni lo entendí. ¿Y vas a poner por obra? No, yo sigo con mi vida. ¿Cómo se llama eso? Egolatría. Es la adoración a uno mismo. Otro punto, la ruina que causan la rebelión y la obstinación. Quiero decirles que la rebelión y la obstinación no son una bendición. Claro, yo sé que lo saben, pero quiero remarcarlo para que algo más o menos les diga. El que es rebelde y obstinado terminará arruinado. Y me salió un verso, ¿no? No existe una sola persona rebelde y obstinada que salga adelante. No existe una sola persona rebelde y obstinada que viva muchísimos años. Aleluya. Quiero decir, muchísimos años si bien, Pensemos cómo terminó Saúl. Fíjense en el versículo que hemos leído, versículo número 23. ¿Lo tienen ahí? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cómo terminó? En la ruina total. ¿Cómo terminó? En la ruina. Terminó en suicidio.
terminó mal. ¿Cómo terminó entonces él? Terminó desechando y siendo desechado. ¿Terminó siendo desechado por quién? Por Dios. Alguien dirá, ¿qué hizo? Fue rebelde. Fue rebelde a Dios. Y fue obstinado ante Dios. Quiere decir que permaneció en esa condición. Hermano, la rebeldía y la obstinación de Saúl se centró en una sola cosa. Y oigan bien aquí esta parte. La rebeldía y la obstinación de Saúl se centró en una sola cosa. En desechar la palabra de Dios mandada por Samuel. A ver si me escucharon todos. ¿En qué consistió? En desechar la palabra de Dios mandada por Samuel. Fíjense el versículo número 23 otra vez. A ver cómo dice. La segunda parte. Porque tú desechaste ¿qué? La palabra de Jehová. ¿Cómo se desecha la palabra de Jehová? ¿Cómo se desecha la palabra de Jehová? Siendo rebelde y obstinado. ¿Cómo se desecha la palabra de Jehová? Siendo rebelde y obstinado. ¿De dónde nace la rebeldía y la obstinación? Del ego, del yo. Fíjate que parece sencillo esto, pero es grave ante los ojos de Dios. Porque esto es egolatría. Egocentrismo, egolatría. Y fíjate otra cosa más, que la palabra, ni siquiera la palabra fue mandada de manera personal de parte de Dios. No fue como cuando Dios se le presentó a Moisés y les dio los 10 mandamientos. Sino que Dios le habló a Saúl a través de Samuel. Es como ahora. Dios a través de mi vida te está hablando. Y yo te estoy dando la palabra de Dios. Y vos decís, abrí la boca, tengo sueño. ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué estás haciendo con eso? Desechando la palabra de Dios. ¿Qué hay en tu vida? Rebeldía y obstinación. Tal vez rebeldía. No lo sé todavía si hay obstinación. Obstinación es si uno sigue y sigue, pasan los años y sigue. Eso es obstinación, además de rebeldía. Y ya uno lo que está haciendo es su propia voluntad. Y se está adorando a sí mismo porque quiere hacer lo que él decide que se haga en su vida. Y todo el universo, todas las cosas se hace en la voluntad de Dios. Aún el más rebelde termina siendo la voluntad de Dios, quiero decir, cuando Él lo manda al infierno y lo saca de aquí. O dígame si un rebelde llegó al cielo de prepo, haciéndose guapo. Digo, ábrame paso que yo entro acá. No, no hay nadie. Todos los que están en el cielo, incluyendo a los ángeles, le obedecen a Dios. Y tienen bien en alto la palabra de Dios. Están arriba, ya gozándose en una vida preciosa delante de Dios. Y nosotros estamos en el medio, cielo y abajo infierno. Y acá estamos para decidir qué vamos a hacer. ¿Vas a obedecer la palabra de Dios o no la vas a obedecer? El que es rebelde a la palabra de Dios desecha la palabra de Dios. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿eh? El que es rebelde a la palabra de Dios desecha la palabra de Dios. Usted no tiene que escupir la Biblia, usted no tiene que decir yo odio esa palabra para desechar la palabra de Dios. Usted solamente tiene que mirar y no poner por obra y ya la desechó, porque eso es rebeldía. ¿Qué les parece, hermano? Eso es rebeldía, porque de acuerdo al versículo 23, todo esto sale del verso 23, ¿no? Leamos otra vez la segunda parte, después del punto. Dice, porque, a ver cómo dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿en qué? Él escupió la palabra de Dios, Él pisoteó la palabra de Dios, Él agarró los rollos de la ley y lo quemó. Saúl, digo, no. Él solamente desobedeció. Dios le dijo, mira, a través de Samuel le dijo, no ofrezcas sacrificio. Porque el sacrificio es solamente para los sacerdotes. ¿Y él qué hizo? Sacrificó para Jehová. ¿Ven o no? Porque Dios llama a la persona para que cumpla un ministerio y la otra persona que Él nos llamó no debe cumplir ese ministerio.
porque si lo ofrece o si cumple ese ministerio lo hace fuera de la voluntad de Dios. Y también Dios le dijo a través de Samuel: ve y matas a todos los amalecitas. No deje animales, no deje mujeres, ni hombres, ni al rey. ¿Y qué hizo Saúl? Mató a algo de los amalecitas, pero dejó los animales más gordos, más sanos, y dejó al rey. Y le dijo: esto es para ofrecerle a Dios. Mirá cómo uno se engaña a sí mismo, ¿no? Dios dice no, y yo digo sí, pero Señor, es para ti, es lo mejor de mí para ti. Y cuando Dios dice no, no recibe ni siquiera lo mejor de mí para Él. ¿Eso sí me explico? El no de Dios es rotundo. Dios no conoce ni. Él conoce no o sí. Y vos y yo tenemos que aprender esto de la autoridad de Dios. De la autoridad de la palabra de Dios. Porque nuestras vidas se regieron con la desobediencia, ¿no? Con la rebeldía. Así fuimos de chicos nosotros. ¿O no? De repente venimos al Evangelio y pensamos que es lo mismo, como en casa. Y comenzamos a ver la Biblia, la palabra de Dios, y nos damos cuenta: no, esto es muy serio, hermano. Porque Dios lo dice así. Dios no permite ninguna rebeldía en la iglesia, ni tampoco en el mundo. Por eso Él va a traer juicio al mundo, a causa de la rebeldía que hay. Y va a traer juicio a nosotros si somos rebeldes también. El que desecha la palabra de Dios no tiene más cosa para relacionarse con Dios. ¿Por qué Dios dice: desechaste mi palabra y yo te desecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que desecha la palabra de Dios, la Biblia, no tiene más cosas para relacionarse con Dios. Alguien va a decir: hermano, pero está Cristo. Pero Cristo viene después que yo entiendo la palabra. ¿O no es así? O primero llega Cristo y después la palabra. No, primero es la palabra. La palabra me va a decir: Cristo vino a morir en la cruz por tus pecados, y si tenés fe y si crees en Él, Él te va a salvar, y la salvación va a ser por gracia. ¿De dónde saqué todo esto yo? De la palabra. Son doctrinas las que te estoy diciendo. Pero si yo desecho la palabra, por más que tenga un Cristo imaginario, no funciona. Tiene que ser el Cristo a través de la palabra. Amén. Y el que desecha la palabra de Dios no tiene más recurso para relacionarse con Dios. No hay forma ya. ¿Vos rechazás la palabra de Dios? Pero no, hermano, yo no la quemo a la Biblia, ¿eh? No la escribo, ni siquiera doblo la hoja, ¿eh? Por eso no te pregunto eso. Dios tampoco te pregunta eso. Dios te pregunta si vos lees y lo obedeces. En eso consiste. Estamos en el punto donde dice que los que son rebeldes terminan arruinados, terminan mal. Nadie piense que sin Dios va a salir adelante. Nadie sale adelante sin Dios. Amén. El rebelde y obstinado pierde su posición, pierde su bendición, pierde en cumplir el plan de Dios para su vida personal. ¿De dónde lo sacamos esto? Del versículo 23. Fíjese que el Señor, ¿qué le dijo a Saúl? Dijo: desechaste la palabra, Jehová te desecha, ¿no? ¿Pero por qué Jehová lo desecha? Porque si no tiene la palabra, no tiene más recursos para relacionarse con Dios. No hay forma. Si todo lo que yo sé de Dios lo sé por la palabra, y todo lo que sé de Cristo lo sé por la palabra de Él, y todo lo que sé de la salvación lo sé por la palabra. Si yo desecho la palabra, si yo no la pongo por obra, no me puedo relacionar con Él. De ahí es la importancia de que vos conozcas la palabra y la pongas por obra. Amén. Pero yo estaba diciendo otra cosa. Fíjate, después del punto del versículo 23 dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ser rey es una bendición. ¿O no es una bendición? Miren qué bendición Dios le dio a este hombre. Ser nada más y nada menos que el rey del pueblo de Dios. El rey de Israel. Es la función, la tarea más noble y más grande que puede hacer un ser humano en la tierra. El ser rey. ¿Quién lo puso en el reinado?
Jehová Dios. Pero como hoy te dije, la rebeldía arruina todo eso. La rebeldía arruina el plan de Dios para tu vida. La rebeldía, la desobediencia, la obstinación arruina las bendiciones de Dios. Salvo en el caso en que uno sea obediente a la palabra y esté pasando por una prueba. Salvo ahí no. Pero en lo normal, la rebeldía te roba todo, no te bendice. Yo te dije al principio que el pecado te ofrece ganancia. ¿Te acuerdas de eso? Pero en su final va a ser una pérdida tremenda que vas a sufrir. Entonces cuando vos decís, no, yo me quedo en mi casa porque qué tanto cultos, yo no sé, no obedezco a la palabra de Dios, no, yo no quiero ser un religioso, que el pastor sea, ¿no? Bueno, vos ahí parece que estás ganando, ¿no? Pero a la larga vas a perder. ¿Por qué? Porque la rebeldía, eso es rebeldía. La rebeldía te roba todo el bien de Dios para tu vida. ¿Qué le sacó el Señor a Saúl? El reino, le sacó la corona, le sacó la autoridad, le sacó todo. En realidad no fue Dios de manera directa, sino su propia rebeldía. ¿No? Su propia rebeldía. Si él caminaba bien con Dios y obedecía los mandatos del Señor, él estaba como rey, 40 años como rey, y siendo un ejemplo para otros reyes. Pero hoy estamos predicando de él, de este hombre, de manera negativa, que también sirve como una enseñanza positiva para nosotros. Amén, hermanos. El rebelde y obstinado no suma nada para su vida. No suma, resta. Por eso uno está tan engañado cuando dice, yo no obedezco, a mí no me gusta lo que me dicen y nada de eso. Está tan engañado porque en ese momento no está sumando, está restando. Quiero decir, el plan de Dios que tenía para el futuro se trunca, no llega a la vida de la persona a causa de su propia rebeldía. ¿De dónde nació la rebeldía? De su propio ego. No se liberó de su ego. Amén. ¿Se entiende o no? Eso es tremendo lo que dice el versículo 23. En esta hora, hermanos, si usted ya entendió esto, desista de su rebeldía, desista de su obstinación. Esto es muy fácil, el camino de Dios se camina así, conociendo la Biblia, poniéndola por obra. Y luego va sumando otro mandato del Señor y lo pone por obra. Y si uno no puede, recurre a la oración y le pide a Dios que lo ayude. Uno tiene que primeramente acercarse a Dios más para obedecer que para pedir. Porque obedeciendo y sin que le pidas, el Señor te dará igual. Y pidiendo y no obedeciendo, no te dará el Señor. El que desobedece la palabra de Dios, no desobedece a los hombres, sino a Dios. Amén. Y ustedes me ven a mí, claro, soy igual que ustedes. Y la Biblia fue escrita por hombres como todos nosotros. Pero con todo, es la palabra de Dios. Y lo que te estoy hablando acá es la palabra de Dios. Está ahí en sus Biblias. Se escribió hace muchísimos años, muchos años antes de Cristo eso. Y permaneció a través de los siglos y hoy llegó a nosotros. Porque es palabra de Dios. Un texto tan antiguo como este puede permanecer tanto tiempo, sí, porque es de Dios. Y lo que es de Dios permanece. Desista de su ego carnal, porque su propio ego lo va a arruinar. Y esto para los chicos también, porque todos tienen ego, ¿eh? Todos tenemos. Adolescentes, por ahí no conocen bien la sabiduría de la vida, como Dios muestra. Uno dice, no, y come chicles, y como que la vida le es así. Pero no, la vida es muy seria. Yo debo aprender como Jesús aprendió cuando fue niño, ¿se acuerdan? Cuando fue un niño de 12 años, él sabía los mandamientos del Padre y ya lo ponía por obra. Así que esto es para la vida, esto no es para la religión. Porque en Dios no hay religión, en Dios hay vida.
Y Él te va mostrando todos estos principios para que puedas vivir bien, bendecido por Dios y libre de todo ego personal. Nada cambia los planes de Dios para tu vida como la propia rebeldía. ¿Vos querés que algo cambie en el futuro de lo que Dios te iba a dar? Sé rebelde. Sé obstinado, encima agregarle un poquito de obstinación. Y vas a ver que lo que Dios planeó para vos no llega. Pero si vos querés que los planes del Señor permanezcan y que el Señor te bendiga como lo bendijo a Saúl, séle obediente en todo. Para los jóvenes, adolescentes, para los adultos, es palabra para todos. Comenzá a obedecer a Dios, vas a ver que tu vida va a cambiar. Comenzá a poner por obra los mandatos del Señor. Él te pide que ores, anda a orar, olvídate si está bueno o no la oración. Vos ahí quédate arrodillado. El Espíritu Santo va a venir y te va a bendecir y vas a sentir algo tremendo en tu corazón, en tu pecho. Es la presencia del Señor moviéndose en tu vida también. Y vas a ver cómo va a haber el gozo de Dios va a estar en tu corazón, porque sabrás que estarás obedeciendo a Dios. Y eso me pasa muchas veces, cuando cumplo con algo me siento feliz. Y ahí está el gozo. Entonces estás siempre gozoso, ¿se acuerdan? Quiere decir, obedecer siempre al Señor. Obedecer siempre. Mira, hermano, con obedecer al Señor siempre, nunca te vas a sentir triste. Porque sabrás en tu espíritu que le estarás obedeciendo. Siempre y cuando seas un salvo verdadero. ¿Sí? Porque si no sos salvo, no te convertiste, vas a querer hacer de las tuyas. Pero si te convertiste, ¿hay un poco de deseo en tu corazón de agradar a Dios? ¿Quién dice amén? A ver. Amén. Pero de verdad, ¿está eso en tu experiencia? Está al fondo de tu corazón, yo quiero agradar a Dios y fallo toda la semana, el mes, estoy mal, estoy pecando. Bueno, ese deseo de querer agradar a Dios también dice que vos sos un salvo de verdad. Porque solamente el salvo tiene el deseo de agradar a Dios. Pero ¿qué falta? Y falta otra cosa más, una determinación de abandonar el ego, la carne personal. De hacer las cosas a mi manera, ya no van más en las cosas de Dios. Por eso que todos los hombres, que por ahí está eso, ¿no?, en la cultura machista, se tienen que volver niños para agradar a Dios. ¿O no? Ya en mi casa, en mi hogar, no es más lo que yo digo. Pues nunca fue. Tampoco es lo que dice mi esposa. Es lo que Dios dice. Entonces, yo soy feliz ahí porque me ahorro de un montón de problemas. Y cuando por ahí surge un poquito de preocupación, le digo, Dios, tú eres la fuente de mi bendición. Y ya me estoy liberando de mi ego. Porque mi ego va a buscar la forma de tener lo que Dios me quiere dar a través de su gran poder. Y yo lo quiero tomar a través de fuerza natural. Y ahí no he glorificado a Dios. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? La rebeldía cambia los planes de Dios para tu vida. Este es el mensaje, no te olvides. La rebeldía cambia el plan de Dios para tu vida. Como le cambió el plan de Dios para Saúl. Y ya tenía preparado Dios otro hombre. Y lo sacó. Y él se habrá arrepentido y se arrepintió mal, porque si seguimos estudiando el capítulo se van a dar cuenta que se arrepintió mal. Pero estaría toda su vida, hasta que murió, ¿no?, arrepentido por lo que hizo. No fue un pecado que él cometió, ¿no?, como por ejemplo pecado grave para nosotros, ¿no? Por nosotros a veces clasificamos. No, fue simplemente no decir, no hacer conforme a las palabras de Samuel. Y las palabras de Samuel eran la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. Amén. No te confundas. Toda palabra que se predica aquí es de Dios. Tomala, obedecela. Y vas a ver que el resultado, el beneficio es para vos. De entrada no va a ser así, porque vas a sufrir pérdidas. Pero a la larga vas a disfrutar de las ganancias. Pónganse de pie.
Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted escuchó la palabra de Dios, ¿la escuchó? ¿La recibió? Haga una oración.